Hola, qué gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de Chill and Back, un podcast creado desde la Orquesta Sinfónica de Guayaquil con mucho cariño para todos ustedes. Hoy nos adentraremos en la vida y el universo sonoro de un compositor que cambió para siempre la historia de la música. Alguien que repetía una frase que poco después se convirtió en profecía: Mi hora llegará. Este hombre fue Gustav Mahler, un director de orquesta y compositor visionario. Y para eso hoy nos encontramos con el maestro Íñigo Pirfano, quien nos hablará un poco más de su historia, quién fue y por qué hoy es uno de los compositores más interpretados. Maestro, qué gusto conversar nuevamente con usted. Y bueno, ya el título de este episodio recoge una frase que Mahler repetía con insistencia: Mi hora llegará. ¿Por qué la repetía tanto y qué significado tenía para él esta frase? Bueno, sin lugar a dudas, Mahler constituye una de las figuras más interesantes, importantes de la historia de la música. Em, Se trata de un auténtico titán, un gigante en la música en la frontera del siglo XIX al siglo XX, lo que podríamos llamar el posromanticismo, y las puertas a la música moderna del siglo XX. Mahler se consideraba un triple apátrida, una persona desubicada. Decía que era bohemio para los austríacos, austríaco para los alemanes y un judío para el mundo. Él nació en un pueblo de lo que hoy correspondería a la República Checa actual. Hablaba el idioma checo y también el alemán, lógicamente. Y como digo, siempre se consideró un desubicado. Eh, Él era consciente como autor o como compositor de que no estaba escribiendo para el mundo de su época, para el que fue un completo incomprendido, ¿no? Sino que estaba escribiendo para el futuro, para el porvenir, para nosotros y todas las personas que hayan de venir. Así como en la faceta de director de orquesta tuvo enorme éxito y fue director de algunas de las óperas más importantes de Europa, de la Europa del momento, como es Hamburgo, Budapest o Viena, la tan ansiada plaza en Viena, en la Hofoper de Viena. Sin embargo, como compositor, nadie comprendió nada. ¿Por qué? Porque era un adelantado a su tiempo y sobre todo porque desde lo poético Mahler realiza una denuncia a todos los problemas, a todas las fracturas que sufría el hombre moderno. El hombre que él conocía especialmente era un gran lector, era un profundo intelectual y sobre todo era una persona muy sensible, para lo bueno y para lo malo. Y los dolores del mundo y los problemas de la sociedad y digamos, el desgarro del corazón humano, todo eso él lo sentía en carne propia, en primera persona, y todo eso lo plasmaba de manera apasionada y profunda en cada una de sus obras. No hay que olvidar que Mahler es autor de 9 sinfonías, hay una 10ª inconclusa, ciclos de canciones, La canción de la tierra. Tiene una obra ingente para una persona que componía solamente en verano, porque su actividad como director de orquesta era absolutamente absorbente y podía dedicar muy poco tiempo a componer, lo cual no deja de sorprender, ¿no? Que alguien que puede dedicar tan poco tiempo a la composición tenga una obra tan vasta y tan absolutamente maravillosa. Maestro, vamos a hablar más adelante de esta fractura y de la visión que tenía Mahler al componer. Pero antes de adentrarnos un poco más, sabemos que, bueno, ya hemos conversado y sabemos que Mahler es uno de sus compositores favoritos. ¿Qué diferencia tenía y qué tenía su música que lo hacía tan diferente? Ujú. Bueno, ya digo que Mahler, la música de Mahler es una música
que tiene una enorme grandeza, es a la vez extraordinariamente compleja. Es una música en la que sin solución de continuidad se pasa de una fanfarria pueblerina al adagio más sublime. En ella está presente toda esa búsqueda que tenía Mahler. Era un buscador, era una persona que de alguna manera intuía la presencia de un padre amoroso, aunque él, de origen judío, luego se convirtió al catolicismo para acceder al puesto de director de la Ópera de Viena. Nunca practicó ninguna religión, pero sí fue una persona muy espiritual y un gran buscador. Como digo, vislumbraba el consuelo de un padre amoroso, tenía ese claroscuro de una fe que no acababa de vivir ni de comprender, el desgarro del amor no correspondido, todos sus problemas enormes a nivel personal, laboral. Todo eso se da cita de manera apasionada en cada una de sus obras, en cada compás, si se quiere, y eso es lo que hace de él un compositor tan apasionado, una música que nos llega tan hondo al corazón, tan moderno, tan actual. Maestro, justo cuando nos respondía esta pregunta anterior, mencionó algo que era una de mis preguntas. Mahler tenía problemas personales y profesionales, incluso una relación un poco tóxica con su esposa Alma. ¿Qué era lo que le molestaba a Mahler de su vida? ¿Cuáles eran esos problemas que lo atormentaban? Ujú. Bueno, en primer lugar, a Mahler le tocó vivir en un momento de la historia de la humanidad y la historia de Europa muy complejo, muy especial. Por eso antes decía que desde lo poético hace una denuncia de lo que se venía, y lo que se venía no era otra cosa que dos conflagraciones mundiales, las dos guerras mundiales, Auschwitz, el Gulag, Hiroshima. Todo eso de alguna manera está presente ya como denuncia en la música de Mahler. Se adelanta a todos esos problemas, a todos esos desgarros del mundo de su época, ¿no? Pero además de todo eso, la Viena de su época era una sociedad que ya estaba enferma, tocada de muerte. Todo esto queda reflejado en un libro maravilloso, a mí me encanta, de un escritor austríaco muy conocido que se llama Stefan Zweig. Stefan Zweig escribe sus memorias, Memorias de un europeo, un libro que se titula El mundo de ayer. Y ahí viene recogido toda esa sociedad enferma, todo ese mundo que rodeó precisamente a la vida y la creación de Gustav Mahler, ¿no? Em, por ejemplo, el antisemitismo terrible. Él, que su origen era judío, tuvo que sufrir, antes decía, en carne propia, ese desprecio que se iba viviendo en la Viena de su época, en todo ese ambiente centroeuropeo, y que acabaría, como sabemos, en los horrores del nazismo, ¿no? A partir del año 33, en que el Partido Nacional Socialista gana las elecciones. El antisemitismo, ese desprecio. Después, su perfeccionismo a nivel musical. Siempre buscaba solamente la excelencia musical y nada más le interesaba, al punto de que cuando llegó, se puso al frente de la Ópera de Viena, la primera cosa que dijo a los músicos es: sé lo que me van a decir, que esto es tradición. Lo que ustedes llaman tradición, yo lo llamo vagancia y negligencia. Esfuércense. Entonces también fue un revolucionario desde el punto de vista de la interpretación musical. Las personas que asistían a sus conciertos, a sus funciones de ópera, salían tocadas. Todo el mundo recuerda a Mahler en el podium como un monstruo a través del cual surgía la música y se comunicaba con una fuerza que te golpeaba enormemente, ¿no? Él decía: a mí no me interesa interpretar las obras de cualquier manera. Dice: para mí no existe la interpretación número 100. Yo cada vez que dirijo Lohengrin, por ejemplo, tengo que hacerlo de tal manera que esa persona que se sienta en el tercer palco regrese a su casa con la sensación de que ha vivido algo inolvidable, muy especial. Entonces, por eso me gusta tanto Mahler, porque es actual, porque toda su música constituye una denuncia a esos problemas de los cuales hoy día somos herederos. Al final, la fractura del hombre moderno se convierte en la desidia del hombre posmoderno y en muchos de los problemas que vemos en un mundo como el actual.
Maestro, por lo que nos comenta, sin duda se nos viene a la cabeza un director y un compositor que entregaba su vida en el podium, en el escenario, transmitiendo todo lo más profundo que él tenía en su ser y lo que él interpretaba a través de las partituras. Y mientras conversábamos, me daba cuenta que hay temas que son recurrentes en la vida de Mahler, como es la infancia, el amor y la muerte. ¿Por qué estos temas eran importantes y cómo los transmitía a su música? Ujú. Bueno, yo creo que son los grandes temas del hombre de todos los tiempos, ¿no? El amor y la muerte están íntimamente conectados, Eros y Tánatos. De alguna manera, el amor es la respuesta a la pregunta por la trascendencia y, y la pregunta sobre ¿será que todo acaba aquí, en la tierra, o hay una vida más allá de esta quebradiza existencia? El amor es la respuesta porque el amor encierra una promesa de eternidad. Eh, los amantes se prometen estar siempre juntos, ¿no? Y de alguna manera sienten en la relación esa necesidad de perdurabilidad. No puede ser que esta cosa tan hermosa que vivimos tenga esta fecha de caducidad, ¿no? Y acabe con la vida aquí en la tierra. Entonces, el amor y la muerte están muy conectados. En la obra de Mahler se ve clarísimamente. Em, esa fuerza que tiene el amor fuerte como la muerte, dice la escritura, ¿no? Y efectivamente esa conexión entre esas dos realidades se plasma en cada uno de los movimientos de sus sinfonías, en cada una de las canciones de sus ciclos de canciones y a veces de manera expresa en los textos que él utilizaba. Uno de los poetas que más le interesaban a él era Friedrich Rückert, que habla precisamente de todos esos temas en su poesía, pero no menos importante es el tema de la infancia, como bien mencionas, ¿no? Tiene esa obra espectacular en la que está presente incluso en el propio título, ¿no? Las canciones de los niños muertos, pero no solamente. En Mahler está presente la infancia como algo que hemos perdido y a partir de ese momento nos ha empezado a ir muy mal. Por ejemplo, en el tercer movimiento de su primera sinfonía, Titán, él utiliza un recurso que en su época nadie debió de comprender, ¿no? En el estreno que tuvo lugar en Hamburgo en 1888, de repente esta sinfonía a la que él bautiza con el nombre del Titán, tomando precisamente el título de la novela homónima de Jean Paul, El Titán, ¿no? De repente, el tercer movimiento comienza de un modo completamente sorprendente. Un contrabajo solista, un recurso que hasta entonces jamás se había utilizado, porque el contrabajo es un instrumento que se llama de 16 pies. En la orquesta tiene el sentido de que es un instrumento que refuerza la voz de los violonchelos en la octava de abajo. En los fuertes de la orquesta los contrabajos entran y llenan de sonido, por eso se llama de 16 pies, haciendo mención al registro de los órganos. Los órganos, el instrumento del órgano, cuando saca el registro de 16 pies, consigue que se duplique en la octava de abajo lo que están tocando y que el espacio de la iglesia, de la catedral, se llene con mucho más sonido y más poder. Esa era la función de los contrabajos hasta ese momento, un instrumento de refuerzo. De repente, Mahler le confía una melodía a un instrumento, a un contrabajo solista, ¿no? ¿Y qué melodía es esta? Pues no es otra que la canción que todo el mundo identifica como la música, la melodía infantil por excelencia, el Frère Jacques, que en alemán tiene el texto de Bruder Jakob, pero es la misma. La canción infantil por excelencia la pasa de modo mayor a modo menor para darle un tono triste, melancólico, es decir, la convierte en un canto elegíaco, en una marcha fúnebre, con un ritmo de marcha fúnebre como esos cortejos que sin duda Mahler vería con frecuencia por la ciudad de Viena, ¿no? Como los carros iban tirados por los caballos llevando el ataúd y todo un cortejo de gente que acompañaba al ataúd a los cementerios. Convierte una melodía, una tonada infantil en una marcha fúnebre. ¿Por qué? ¿Quién es el muerto? El muerto es el niño, el muerto es la infancia, el niño que todos en algún momento llevamos dentro
esa inocencia, esa capacidad de asombrarnos por las cosas evidentes, de disfrutar de lo que está en nuestra mano. Eso es lo que hacen los niños, ¿no? Para los niños no hay problemas, todo se interpreta en clave de fiesta. Hemos dejado de ser niños, nos hemos convertido en adultos prematuros y a partir de ese momento nos ha ido muy mal. Esa es la presencia que tienen todas esas marchas fúnebres, que son muchas, no solamente esta que menciono del tercer movimiento de su primera sinfonía, sino a lo largo de toda su carrera, de todo su catálogo se ven esas marchas fúnebres. Claro, no es casual que en la Viena de la época de Mahler, por ejemplo, em, cobrara una importancia especialísima en la figura de Sigmund Freud y del psicoanálisis. Porque en el fondo Freud, desde la psicología, hace un poco lo mismo. Habla de la fractura del hombre, de esa sociedad, ¿no? Pagada de sí misma, opulenta, que se reunía en los cafés, ¿no? Para comentar el último chisme, el último lío de la cantante del Volkstheater, que estaba con el último político de turno, etc. Esa sociedad que vivía una doble moral que se convertía en tóxica, la imagen que daban en sociedad y lo que luego vivían en sus hogares, ¿no? En sus casas. Y efectivamente, esa fractura es denunciada también por Freud, que, insisto, tuvo un éxito tremendo, ¿no? Gracias al psicoanálisis y sobre todo a mostrar la importancia del subconsciente. Pues de algún modo eso también está presente en la obra de Mahler. Y de hecho, Mahler llegó a ser, en pocas sesiones, pero llegó a ser paciente de Freud. Maestro, Mahler, a través de sus composiciones, hablaba de quizás estos temas que no se podían decir por la época, rompiendo un poco los esquemas que había en el momento. Y justamente ahí va la siguiente pregunta. ¿Por qué ahora es uno de los compositores más interpretados? ¿Por qué conecta tanto con nuestro mundo moderno? Bueno, yo diría que por lo que venimos hablando hasta ahora, eh, nuestro mundo moderno es heredero de ese, o mejor dicho, nuestro mundo posmoderno, el mundo actual, es heredero de la modernidad. A partir del momento, en el siglo XVIII básicamente, en el que el hombre se pone a sí mismo como centro de todo, ya no importa la realidad y cómo yo la capto, sino que lo que importa soy yo, y la realidad es creada por mí. No es lo que las cosas son, es como yo las percibo. Se da un giro radical en la modernidad, ¿no? En la filosofía, en el pensamiento, en la cultura, en la literatura, en la música, en todo. Ya no es la importancia de las cosas, sino la importancia de mí mismo, como dador del sentido de todo lo que me rodea. A partir de ese momento, el ser humano se convierte en su propio Dios y el mundo se convierte en algo que yo creo y que yo conformo y que yo percibo. Y todo eso abre la puerta a un montón de patologías. Porque en vez de ajustarnos sobriamente a la realidad de las cosas, insisto en la importancia de mirar el mundo con los ojos de un niño, yo conformo mi mundo. Yo soy el rey de mi realidad. Yo soy el dador de sentido de todo y yo soy el Dios de mi propia vida y de mi propio mundo. Entonces, esa fractura genera todos los problemas que hemos ido viendo, ¿no? Esa especie de borrachera demiúrgica por la cual el hombre se cree el rey de la realidad, ¿no? Y, y a partir de ese momento nos ha empezado a ir muy mal, porque esa enfermedad, digamos, propia de la modernidad, a eso se fueron uniendo incorporaciones a lo largo de la historia y de la historia de la filosofía, pues como el pesimismo existencial o el nihilismo, ¿no? O sea, ya corrientes de pensamiento que lo niegan todo y dicen que la única opción filosófica legítima es el suicidio, la náusea. De todo eso se habla en el siglo XX, ¿no? Y de alguna manera, hoy en día también somos herederos de eso. ¿Qué es lo que se vive a nuestro alrededor? A mi modo de ver, relativismo absoluto y un pesimismo castrante. O sea, algo que te impide disfrutar de las cosas
porque realmente ya no se puede hablar ni siquiera de verdad. Se habla de posverdad, se habla de constructos intelectuales. Vivimos en ese mundo, en un mundo de relativismo, en ese mundo de relativismo que la música de Mahler denunció con enorme fuerza. Y creo que esa fuerza que tiene esa música, obviamente unida a una belleza estructural y formal eh, eh, indudable, la música de Mahler es sobre todo bella y poderosa, y siempre además trabaja con grandes orgánicos, orquestas enormes de 100, de 120 músicos, hasta que llega a la locura total de su octava sinfonía, que se conoce con el nombre de los 1000, porque en su estreno participaron casi 1000 intérpretes. Entre la orquesta, los coros, etcétera, había una orquesta de 300 instrumentistas. De hecho, no había ninguna sala del mundo en la que se pudiera interpretar, y se tocó en una especie de nave de galpón, ¿no? Esa música es eminentemente bella, es una música muy poderosa, y entiendo que también, como denuncia los problemas de nuestro mundo actual, por eso resulta una música también tan cercana y tan actual a nosotros hoy en día. Gracias, maestro, por acompañarnos en este viaje por el corazón y la tormenta de Gustav Mahler. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Chill and Back. Nos reencontraremos el próximo mes para conocer más historias que se ocultan bajo cada nota.